Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación, por Gerardo Jara y Victoria Parra. Hola a todos, bienvenidos a nuestro sexto capítulo de lectura complementaria. Ya como es tradición, es lunes por la noche y ya estoy con mi amigo Gerardo al otro lado de la línea a 3 cuadras de mi casa. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, tal vez deberíamos como hacer el podcast como con vasitos de carta y un hilo así como está tu casa. Qué vintage. Sí, eso nunca resultó, ¿cierto? A mí nunca me resultó por lo menos. No, parece que no. No, solo a Bart Mm, Simpson y no sé a Una qué otro mono mentira. animado. Sí, A pero todos, bueno. pero menos nosotros. Ay, hola Mix. Como decía, estamos de nuevo en este lunes, traemos nuevos libros, ya estamos en un sexto capítulo. Y eso, así que ojalá le hayan gustado los otros 5. ¿Por qué suena como que me estoy despidiendo? Filo. Sí, Sí, no. filo. No, solamente quería decir que ojalá les estén gustando los otros capítulos que hemos grabado, que los sigan compartiendo, nos sigan comentando, porque más allá de hablar, igual no nos gusta que se genere como comunidad, y por lo menos como no tenemos forma de reunirnos, ahí sirven las redes sociales, entonces nos pueden escribir por Instagram, Oye, tenemos Twitter, donde que sea. ponernos a trabajar en las sugerencias que nos hicieron por Instagram cuando preguntábamos de qué quería que habláramos. ¿Verdad? No, voy a verle historiales de esas historias para recordar de nuevo qué libro, pero sí me acuerdo de un amigo Alguien puso que, que que habláramos de nosotros. sí, yo como, no, lo Hablen de siento, no sé qué, ustedes. sí, no sé qué quieren saber de nosotros. Tal vez deberíamos hacer algún día algún capítulo como íntimo. ¿Qué más íntimo que lo que ya hemos hecho? ¿Qué más íntimo que ponerse a llorar leyendo poesía? Sí, es Eh, verdad. Oye, por ese capítulo de... Ah, no, pero ese fue el cuarto. Pero de la lengua política, me acuerdo que... No sé si te pasó a ti, pero yo recibí muchos comentarios así como de... ¡Ay, se pasaron! ¿No? Y quedé pa'l... Sí. Sí. Así que, bueno, Es esa que cosa yo, es queremos. que yo te decía que yo lloraba y después editaba el capítulo y volvía a llorar. Como de Ay, nuevo que amiga. escuchaba ciertas citas, decía como, bueno. Me pasó con el de. Este fue el pasado, sí, po. El de Anne Mary, ¿Mm? que leímos una Ay, cita y qué... quedamos guau. Y después tú me mandaste una gráfica donde la pusiste y yo en shock. Y después yo editando el podcast, triple shock. Esa cita que elegiste estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Así que, nada, pues gracias amiga por rescatarla, porque me acuerdo que no tenía ninguno subrayado al momento de grabar. O sea, tenía mucho subrayado, pero no sabía cuál elegir. Ya, Así que pero menos ahora vamos, mal. prometemos que vamos a aplicar con las sugerencias que nos hicieron. Las vamos a Sí. revisar de nuevo. Y así como también hoy día trajimos otros 3 libros bajo una idea principal que en este caso le pusimos El eco inmortal. Para ir desglosando, tal vez explicando un poquito más la idea, había pensado en esta cosa como de eco, como este mensaje medio, no sé si guiarme por la idea del eco como algo repetitivo y que en su repetición se produce, se vuelve vacío, sino como ese sonido que muchas veces, que no sabemos de dónde proviene, pero sí se repite y siempre retumba como incesante en nosotros, e inmortal, como para darle fuerza a esta idea de que así como no finaliza, al parecer tampoco tiene un inicio. Casi como un dios, pero en términos más simples queríamos hablar sobre libros que hablasen sobre, o que dejasen una especie de huella que no termina como de entenderse, pero sí intenta, al menos los autores, siento yo, me pongo muy Yuyunis Navas, así como yo siento que esto,
Yo siento que estos libros al final como que apelan más allá de tal vez de los mismos textos que presentan, a una idea como inmortal. Cada libro, en su forma individual presenta una idea que a mi parecer, a nuestro parecer, quieren que no muera o que siga permaneciendo con los tiempos. Así que eso, vamos a hablar sobre libros que de una forma indirecta y también, no, de una forma indirecta apelan como a temas trascendentales o por lo menos expresan un intento de las personas, de la humanidad a esta cosa a esta inmortalidad, que siempre a través como la historia de la humanidad, las personas a través de distintas expresiones como que han querido marcar una huella y que esa huella no se borre. Así que ese va a ser nuestro tema de hoy día para estos tres libros, El Eco Inmortal. ¿Con qué partimos este capítulo? Sorpréndeme, sorpréndeme. Sor- Sorpréndeme, niña. Quería partir, o sea, yo creo que de los tres libros que trajimos, dos son muy como inventivos o muy originales dentro de o sea, en su forma de plantearse o en su creación. Así que vamos a partir como por el otro que es no obvio ni sencillo, pero sí más como alejado de esta categoría tal vez, que es Antología de Spoon River de Edgar Lee Master. Edgar Lee Master es un poeta estadounidense, nació en el 68, falleció en el 50 y que publicó varios poemarios, pero se hizo más famoso por esta antología de Spoon River que apela a un pueblo, a una ciudad, Spoon River en Estados Unidos, y que en cada poemario trabaja la voz de un, de un ciudadano o una persona proveniente o que estaba pasando por ese pueblo y que falleció y que está muerta. Entonces, ¿por qué se llama antología de Spoon River? Porque de alguna forma inventiva, tal vez, ahí está, puede estar tal vez la invención de Edgar Lee Master, lo que hace es recoger el distintos relatos post-mortem post-mortem mortem de los distintos personajes que podríamos imaginar que también se encuentran dentro del cementerio de la ciudad. Oye, ¿Mm? él es abogado Ujú. eh, y trabajó mucho con el tema de derechos humanos, huelgas, sindicatos, asesorando a trabajadores y este libro vendió mucho en esa época. Me parece que, no sé si dijiste en qué año salió, en el 1915. 1900 sí, 1915. O sea, no lo Y, mencioné, pero ese es el año. Sí. ya. Y como en 1940 ya habían 70 ediciones del libro y para esa Ah, época era como brígido que poesía finalmente fuera como el bestseller del momento. Y me gustó mucho algo que leí sobre este libro que decía eh, como que quien tocaba este libro tocaba a cientos de seres humanos más y a través de ellos a miles y millones de más gente y que era como una montonera de gente que uno podía leer a través de un solo libro, como un montón de personajes a través de un solo libro. sí, yo creo que lo cuático de este libro, como encuentro que bueno que mencionaste sobre el tema de él como abogado y en todos los casos que él, o todas las experiencias que él tuvo como de primera mano, porque se ven en cada uno de las historias o en cada uno de los personajes, porque los poemas, de hecho, el título es el nombre o el apodo de la persona, y el poema hacia abajo es, por decirlo de alguna forma, como lo que aún está acarreando ese muerto a pesar de que ya esté como enterrado en este cementerio en Spoon River. Entonces hay mucho relato de venganza, hay mucho relato de metas no cumplidas, hay mucho relato de traiciones. Este libro, en primer lugar, fue publicado por entregas, eso quiere decir que no fue publicado todo de una, sino que iban apareciendo ni siquiera epitafios, sino que tal vez
una confesión tras otra de los distintos personajes. Como en el Y de diario parece que lo iba publicando como semana a semana, una cosa así. Claro, y después, años después, fue publicado de forma como íntegra en un libro, y no tampoco estamos como en contacto con historias individuales, sino que hay muchos personajes que tienen relación entre ellos. Por ejemplo, parejas de matrimonio, hijos que le hablan a su madre, amantes que le hablan a su amade, no sé, por ejemplo, en estaciones de policía o en distintos lugares de ley, iba a decir, no sé cómo se magistrados tal vez, como, o en distintos espacios donde se congregaba un grupo de gente que alguno de ellos habrá fallecido, va contando la historia de estos mismos lugares. Entonces yo encuentro que en primera instancia tal vez causó mucho revuelo por este grado, o sea, por este toque medio como de telenovela, ya que te vaya enterando como de una trama oculta Eso te iba a debajo de decir que todo se lee pueblo como todo chico. como junto al final. Es como, como una, imagínate como Sucupira, una cosa así, Voy, como, como, voy. como, o sea, esa tal vez puede ser otro punto interesante también del libro, que es como, pucha, yo por lo menos me crié en Quillota, que igual es como, siempre lo termino como una ciudad chica o un pueblo muy, muy grande, entonces siempre están como esto, como esta cosa de pueblo chico, infierno grande, Pueblo pues como de chico, eso rumores, te iba a decir lo mismo. como de rumores que se van sabiendo y que al final tal vez, o sea, ya más con la edad y obviamente mirándolo un poco con distancia, la gracia del rumor también tiene que ver como con lo rápido o como con la historia em, media como sabrosa que hay con respecto a un lugar, más allá de que más allá del valor como, o sea, más allá de lo verdadero o falso que pueda ser, como que la gente se divierte cabuneando más por, o sea, creo yo, tal vez más por, por inventarse como una historia que le cause risa o que le cause como este morbo, que, no sé, llegar a evaluar la moral del resto de las personas. Entonces pasa con este libro también, como que te vas enterando también con una cuota de hermetismo, o sea, vais teniendo como una especie como de acercamiento a una historia que ocurre por debajo de un pueblo. Y tal vez otro punto también puede ser que los poemas no están escritos como en un lenguaje tal vez muy opaco o hermético, o respondiendo como, o sea, o construyéndose con una rima, sino que son de verdad muy sencillos de leer, pero de nuevo, tal vez como para darle como para empezar a unarlo ya al gran concepto del que estábamos hablando hoy día, me parece como interesante esta cosa, tal vez se pueda relacionar un poco con el tema del Kawin, de esta cosa de Edgar Lee Master de crear como una especie de, mm, de radiografía íntima o radiografía oculta de un pueblo. Y me Que llama se la ocupé. atención que, claro, como una especie de sucupé, o sea, tampoco lo quiero llevar como al lado del Kawin, porque igual hay como harta historia No, dramática, sino pero que, de algo también cotidiano, pues, y de ese como Kawin como maya de como revelar un gran Kawin, revelar algo es como eso de pueblo también, de conocerlo a todo y de que el vecino hizo esto y te enteraste por allá claro, de esto, como es que más sí, cotidiano. ¿sabes por qué igual quería como sacarlo del Kawin y tal vez llevarlo malo a lo del cotidiano? Y tal vez hice el link con el tema del Kawin porque el Kawin igual tiene una cosa como íntima, como que nadie anda vociferiando un Kawin, siempre independiente como de como la historia en sí, uno cuando se junta con otra persona a contar tal vez no un Kawin, sino que un secreto, igual es como una onda media íntima que se genera ahí mismo. Entonces pienso yo, o sea, da la impresión al leer este poemario que todos los muertos que están en este gran cementerio como hablando, porque esa al final es la sensación que da. Es como si Edgar Lee Master fuese a este lugar y empezase a escuchar los distintos susurros que todavía están estos muertos todavía como contando, como esta historia que nunca lograron como sacar a la luz y que se llevaron con ellos a la tumba. Entonces, volviendo al tema de la intimidad, más allá de que sea, a pesar de que, claro, hay unas partes, no sé si son chistosas, pero sí como No tiene el ironía y todo, po.
claro, el esposo que se fue con no sé quién, y después habla el amante, y después habla un hijo que sabía, más allá, o sea, como que eso es lo primero que me acordaba con este libro, pero volviendo al tema que hablamos como de la intimidad y este eco incesante, yo encuentro que ahí está un poquito como la gracia de este libro, como esta especie de recopilación oral de ese discurso o esa confesión que nunca se pudo dar. Porque lo interesante también es que la voz que narra cada uno de los poemas o las distintas voces que, que, que relatan estos poemas siempre son en un tono como de confesión, como decía anteriormente, como esta cosa que no se alcanzó a decir. A ver, bueno, hace un rato la Vicky me estaba retando porque todavía no tenía las citas elegidas. Bueno, ya elegí las dos importantes de los otros dos libros, o sea, no importantes, pero como sí, tal vez lindas de atacar. Pero lo interesante de este libro es que al final el tono es tan similar que lo interesante de ir marcando son como las historias que se van conectando. Ponte acá, no sé, o las historias que van apareciendo. Eugenia Todd. Esto es Antología de Spoon River de Edgar Lee Master, publicado por Das Capital, traducción de Rodrigo Lavarría. Cosa interesante también porque Rodrigo Lavarría es un traductor muy importante nacional, es chileno, ha sido quien ha traducido ciertos poemas de Allen Ginsberg para Anagrama, Aullido, por ejemplo, o que también participó en la colección de Zumbido de Emily Dickinson. Llorando. Así que sí, hay varios. Sí. Eh, Eugenia Todd, Caminantes. ¿Acaso alguno de ustedes tuvo un diente que fue una eterna molestia o un dolor en el costado que nunca los dejó del todo? ¿O un tumor maligno que creció con el tiempo? De modo que incluso en la siesta más profunda existió la sombría conciencia o un fantasma de idea relativa al diente, el costado o el tumor. Asimismo, el amor frustrado, una ambición derrotada o un error que revolvió tu vida sin esperanza alguna hasta el fin, flotará como un diente o un dólar en el costado o un dolor en el costado, a través de tus sueños, en el sueño final, hasta que la perfecta libertad de la esfera terrestre llegue a ti como a alguien que despierta sano y contento en la mañana. Oye, yo quería Eu- comentar que ¿Mm? yo conocí este libro a través de una crítica que estaba leyendo sobre otro libro de una reina mundial, sobre Alguien camina sobre tu tumba de Mariana Enríquez ¡Ah! y Amada. Y la persona que hizo la reseña nombraba este libro precisamente eh, sobre cómo un libro te hace tener una conversación con la muerte, por así decirlo. Que claro, son como Oh, sí. shock. Entonces, como que, como que, claro, Mariana hace un recorrido por cementerios y este pueden ser como historias diferentes, pero sí tiene esto de estar cercano a la muerte, de convivir con la muerte, de hacerte pensar sobre la muerte y decir como esta cuestión es más cotidiana de lo que uno cree. O sea, en este pueblo, supuestamente que es como un pueblo pequeño y todo, tenía una cantidad de gente que, que ha muerto y que están sus historias ahí. Y bueno, y Mariana Enríquez, que es como la reina la reina de la muerte que colecciona, que Dilo, amiga, colecciona dilo. la reina de la muerte. Colecciona viajes y viajes a cementerios. Entonces, como una cercanía, yo creo, a través de la literatura también, pero de intereses personales, porque me imagino que este autor también, o sea, por algo te decidiste a escribir sobre mucha gente o inventar historias sobre gente que ha muerto. Claro, como de tomar una voz y querer darle como una especie como segunda oportunidad. Qué interesante el paralelo que haces con Mariana Enríquez, porque al final yo creo que creo que tiene esta misma idea como de querer, o sea, más allá de tal vez de poner en palestra algún gusto en particular,
esta cosa como del relato de quién no está se puede repetir en las dos también. Como vemos o sea, que en el Alguien camina sobre tu tumba hay mucho relato también como de la historia sobre el lugar. Al final como que el Mm. gusto de Mariana termina siendo como un pretexto para hablar de otro, ya sea como de otro la estatua del cementerio que quiere ir a ver, de otro, de la tumba que quiere ir a encontrar, el Y de cementerio que cosas quiere recorrer. paranormales igual, pues, que eso le gusta a Claro, po, Mariana, claro. como lo suceso paranormal, lo darks. Entonces en este caso, claro, pues Edgar Lee Master lo que hace un poco es hacer una pseudo, o sea, no una pseudo, sino que tal vez una especie de comunión con la muerte y Mm. tratar de levantar, como, como habíamos dicho en un principio, como como un relato, como ayudar a formar a los fallecidos, armar un relato que trascienda la muerte, de nuevo como con esta idea de, 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 de trascender con algo que al final, por lo menos como experiencia humana, lo último es en este caso como la muerte, pero de nuevo tal vez quiero como un poco ya llegar a los otros libros donde hay una cita muy linda que se rescata de un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben y que al final explica o piensa en el relato, en las historias que nos contamos y escribimos, como una forma también de romper esta barrera y darnos a los humanos como esta inmortalidad que de alguna forma inconsciente o consciente seguimos eh, como buscando o tratar de como opacar ese horror a la finitud. ¿Vas a leernos algo más? ¿O crees que con este pase gol nos vayamos al otro libro? No, yo creo que con este pase gol podemos ir al libro. Mira, hay un dato que da Olavarría en el prólogo del libro. Es así como este libro se convierte en un llamado a realizar el mismo procedimiento, a imaginarnos en un mausoleo o en una fosa común observando nuestras acciones pasadas, nuestra lucha por el éxito material y espiritual, sumar, restar y descubrir que somos solo uno entre millones, hojas de hierba, uno entre miles de millones que merecen la misma dulzura. Para dar énfasis a este último punto, quisiera citar un fragmento de El Génesis de Antología de Spoon River, un texto escrito por el propio Lee Master, donde describe su vida durante la escritura de este libro. En esa época estaba trabajando en un complicado caso en la Corte Suprema de Illinois, representada al sindicato de meseras en un requerimiento que me tenía en la corte casi todos los días. Pero gracias a la abogacía tuve contacto con la naturaleza humana e historias de sufrimiento humano que me mantenían en un constante estado emocional que limpiaban y pulían los lentes de mi ojo interno. Ojalá la lectura de este libro tenga el mismo efecto en los lentes del ojo interior del lector. Tal vez un poco chamullando también, esto es lo que tú decís, pues como de, mm, de tal vez imaginarnos como, o sea, de Edgar Lee Master como alguien que estaba en un contexto que le pide tener como un grado de pensamiento y lenguaje complicado, como el tema de la abogacía, pero al tener que representar a este caso al sindicato de meseras como Como que te hace ser una persona empática, además. claro, pues. Como. Y que la empatía también hay que pensarla como una forma de buscar una especie de lenguaje común también, Mm. como, o una lengua común a Adrián Rich. Pero, Clink. pero, claro, wink. Pero, y claro, en ese sentido, como si uno quiere transmitir un mensaje, o sea, si en este caso, como que Edgar Lee Master nos quiere presentar el hablar de un montón o la historia de un montón de personas, tiene que haber como por lo menos un lenguaje que sea cercano y ojalá que pueda como, o sea, no sé si habrá querido romper la barrera del tiempo, no sé si habrá querido que 100 años después como que leyéramos este libro, pero sí el relato para que se mantenga tiene que estar como en un código, por lo menos en un mensaje sencillo. Bueno, así también creo que tiene su gracia también, poner para qué ser complicado para ser trascendental, creo yo.
Y, Clean. y eso, y Clink, pasemos al otro libro, po. Sigamos con esta idea Démosle. del eco inmortal. Encuentro que ahora ya empieza a cobrar tal vez con más fuerza esta idea, porque el libro que vamos a hablar habla un poquito sobre eso, o tal vez sobre este deseo de inmortalidad o este deseo de trascendencia que en este caso se presenta por, por estos distintos perfiles de científicos y también o sea, físicos, matemáticos, etcétera, que a través de su estudio y también o sea, de su estudio, de su trabajo, intentaban de alguna forma como con romper con las barreras no sé si con romper la barrera, sino que descubrir aquel misterio que ellos creían o ellos sentían que ocultaba la vida y la naturaleza y el mundo en general. Estamos hablando de Un verdor terrible de Benjamín Labatut, editado por Anagrama el 2010. Como dato, este libro también está dentro de la lista corta para el Man Booker Internacional, que es este premio que destaca a la traducción de obras literarias contemporáneas. Está bajo el título en inglés de When We Cease to Understand the World, que se podría traducir como cuando, no, ya, no lo voy a intentar, ni siquiera lo voy a intentar, sino que No, ¿para qué? cuando cesamos de entender el mundo. Ahí está. Como otro dato, no menor, bueno, Benjamín Labatut es chileno, así que ahí tenemos a un chileno ahí compitiendo, así que hay que hacerle barra por Chile, Oye, sí, pero po. ¿es chileno o no es chileno? Pucha, es chileno, pero es que estuvo viajando por un montón de lados, pues nació en Rotterdam, Países Bajos, 1980, pasó su infancia en La Haya, Buenos Aires, Lima. Sí. Ya a los 14 se estableció en Santiago de Chile. Así que yo creo que lo importante es que está en la lista corta del Man Booker Eso sí. y que también está en esa lista Los peligros de fumar en la cama. Sí, es Los peligros de Yes. fumar en la cama. Sí, Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez. Así que hay dos latinoamericanos en este prestigioso premio en el queremos saber el ganador, si no me equivoco, a comienzos de julio. No, de junio. Así que, ¿de qué se trata El verdor terrible de Benjamín Labatut? Como ya había adelantado un poquito, se trata de mira, me qui- no quiero empezar a verme demasiado torpe porque me acuerdo que lo que me enganchó de este libro fue la velocidad, o al menos en la que lo empecé a leer, cosa que me cuesta un poquito agarrar con distintos libros, pero parte con una de las... No, espérate, ¿cómo lo podría explicar de mejor forma? Son los perfiles de distintos físicos y científicos en general que, que a partir de un caso en particular o de o un problema en el que ellos estaban resolviendo en particular o de las conexiones que empezaron a generar a partir de los descubrimientos que ellos hacían, se demuestra un poco este ímpetu por querer develar lo que ellos piensan que la naturaleza está escondiendo o la realidad está o en el día a día no nos permite ver de forma tan clara. Como por ejemplo, voy a empezar a leer acá atrás en el libro. Por estas páginas desfilan descubrimientos reales que forman una larga cadena perturbadora. El primer pigmento sintético moderno, el azul de Prusia, creado en el siglo XVIII gracias a un alquimista que buscaba el elixir de la vida mediante crueles experimentos con animales vivos, se convierte en el origen del cianuro de hidrógeno, gas mortal que el químico judío alemán Fritz Haber, padre de la guerra química, empleó para elaborar el pesticida Ciclón, sin saber que los nazis acabarían utilizándolo en los campos de exterminio para asesinar a miembros de su propia familia. O sea, con ese puro perfil ya vamos cachando de qué forma los distintos descubrimientos, o sea, como que al final no sabéis para quién trabaja, porque de nuevo, yo creo que esto es lo interesante del libro y por eso lo traje hoy día también, de que o sea, más allá de destacar este dicho de que nadie sabe para quién trabaja, sino que al final la intención humana siempre va cambiando como a través del tiempo y según los propósitos que va acarreando, pero en especial los de estos científicos de nuevo siempre son en pos
no sé si como de la mejora de la humanidad, pero sí por descubrir de alguna forma aquellos que tal vez nos podría, no sé si tampoco vivir la fiesta, no, la fiesta en paz, pero encuentro que traje este libro como para relacionarlo a este tema, porque es interesante como al final, no sé si los científicos tal vez tengan una cosa como ingenuidad, pero sí tienen este ímpetu por resolver como una gran problemática. Y que tal vez más allá de que, bueno, tal vez uno o dos perfiles sí de científicos como que querían lograr fama, todos ellos se ven impulsados por estas ganas de, De de entender descubrir, como lo claro, imposible, no sé. claro, como de querer develar algo que constantemente se le está escapando. Por ejemplo, con el tema del... Creo que hay un capítulo donde narran... o eso no, eso lo creo que lo estoy pillando de otro libro. De Goethe hablan, creo. Espérate, esto vamos a tener que editarlo. No lo Desde voy a editar. Heisenberg, Primera Guerra Mundial. Ay, me queréis puro poner en ridículo. Ah, pero por ejemplo, cuando descubrieron como para qué se podía usar la Segunda Guerra, o sea, la bomba atómica para la Segunda Guerra Mundial, el científico que cachó eso, o por lo menos los descubrimientos que se hicieron, o sea, que permitieron lograr identificar como la fórmula como para romper un átomo, o el núcleo de un átomo, se sintió como profundamente arrepentido porque lo que él solamente quería era como empujar la barrera un poquito más allá de lo que ellos estaban conociendo, no como crear un gran estallido. O, por ejemplo, cuando hay perfiles en el libro que destacan este tema de la ley de la relatividad y que es muy bonita esa parte porque los tipos empiezan a explicar cómo, o sea, empiezan a temer sobre esta idea de no poder localizar de forma específica de qué forma se va a mover un átomo. Lo único que pueden descubrir, o los electrones, lo único que pueden saber es que a medida que por donde o sea, a dónde posiblemente podría ir este electrón o que eso se puede traducir también de otra forma, que no podemos cómo saber cómo se va a mover el electrón porque eso es arbitrario, ¿cachai? Como es imposible de determinar. Y frente a esa indeterminación o frente a esa ambigüedad, como que la gente no sabía qué hacer. Los científicos como que esa es como una de las grandes revoluciones que presenta el libro. Es como estamos intentando explicar de que, o sea, ya entendíamos que, por ejemplo, no sé, pues el agua se movía se puede mover como a distintas formas, como lo sólido, lo gaseoso, lo líquido, pero aún así, al parecer, eso no está siendo suficiente como poder entender el agua, sino que al final todo puede devenir en un caos como, o sea, no devenir no digo que el agua sea caótica, pero aún así va a haber un entendimiento que se va a escapar de nosotros. Creo que también hay un perfil de un físico, creo, japonés, que al darse cuenta como del estudio de los hoyos negros, si no me equivoco, o como de la infinitud del espacio, no recuerdo muy bien cómo era el tema, pero el tipo lo que hace llega como a un descubrimiento y se asusta tanto que dice como, bueno, esto no tenemos por qué saber más allá, ¿cachai? No tenemos por qué, o sea, no es que no tengamos por qué saber, sino que es tan abrumador el estudio de esta materia que no lo puedo resistir. Y como que se despide de la universidad, se despide de los estudios, se despide de todo lo que estaba haciendo y escapa como a un campo, vivir fuera del mundo en el que estaba participando hasta hace poco. Mira, Oye, yo ¿y como... hay científicas en este libro? ¿Mujeres? No, no hay científicas, amiga. Oh, ya me voy. ¿Vaya a descartar un libro solo porque no hay científicas? No sé, po. Yo rescato lo del libro como más allá del perfil de los científicos porque eso quería mencionar también, como yo tengo nula idea como de la ciencia y no sé si aprendí más sobre este libro o, o no sé, o si, mira, ya te estoy diciendo que ningún nombre se me quedó grabado, pero eso puede ser gracias a mi mala memoria, sino que al final de nuevo como que como el abismo humano o como el gran
estos grandes intentos que tienen como todos los científicos. Bueno, hoy en día también lo podemos ver como con la inteligencia artificial, como cuál va a ser el límite de descubrimiento, siendo que ya hay como estos perros cibernéticos que tú los botás y como que se levantan y lo único que falta es que tengan un arma como para que... y los hackeen como para que nos terminen de matar a todos, como que siempre, siempre va a haber, no sé si un vacío, pero sí algo que el humano no va a alcanzar, o por lo menos en este caso como hombres que no van a poder alcanzar, de llegar a esta respuesta que le va a poder, que le va a dar la tranquilidad de tener, de tener esta manera, si queréis pensar también muy masculina de tener el conocimiento, que es como apoderarse de él, siempre se le va a terminar escapando. Pero así también el querer investigar y el querer saber, y poco más como ocurre en este libro también, como de pasar la antorcha al otro y decir, mira, sabes que tal vez yo no lo pude lograr, pero sí el conocimiento se va acumulando y va permitiendo que otras puertas se abran. Así también, volviendo al tema del que hablamos en el podcast sobre esta especie como de eco inmortal, el trabajo incesante por querer conocer también se puede interpretar como una manera de querer, eh, no sé si tal vez desde una especie de altruismo, pero sí querer mover eh, al humano a otros lugares que, o por lo menos darle como un sentimiento de trascendencia, como porque al final la mayoría de los perfiles también hablan de tipos como que, no sé si querían lograr la fama, pero sí como alcanzar un gran conocimiento. Me tinca caleta por el lado de que es muy como real, muy Frankenstein, como la versión real de Frankenstein y Frankenstein es como mi libro favorito, así que me tinca igual eso, como el tema de también de este juego de encontrar respuestas o explicar algo como que te puede parecer imposible y también cuando se te escapa de las manos esta cuestión, cuando tu descubrimiento termina, no sé si haciéndote sufrir, pero te termina como afectándote ya en lo personal o cuestionándote los límites como de la ética de investigación o qué tanto esta investigación puede contribuir al mundo y fuera ya de lo técnico, sino que más de la sentimentalidad de que estos científicos son personas, ¿cachai? Como más allá de lo técnico que pueda ser un descubrimiento sobre hoyos negros, como el lado emocional del tipo que lo está descubriendo, del tipo que lo está investigando. Por eso, de hecho, al libro le hicieron, o sea, por eso hay como tanto deseo como por saber si o sea, como tanto revuelo por saber como qué es este libro, si son como Mm. perfiles de científicos, o es una novela, o es un ensayo, o son cuentos, porque Que al nos final, encanta clasificar, nos encanta. claro, pero al final ahí también hay como otra, ahí le hace como de nuevo la patita al libro con esta idea que quería como mantener sobre como que a este libro no le basta los géneros los que se clasifican porque sigue como escapándose, Mm, ¿cachai? Por eso yo lo leí de nuevo, no como porque de hecho cuando pesqué este libro dije como, ah, ya, verdad, terrible, me llamó mucho la atención de este tema de cómo el azul, o sea, el tratar de crear un pigmento terminó desencadenándose en, en como un experimento y eventualmente la ocupación de este químico para, para los gases, para ocuparlos como gases tóxicos en la Segunda Guerra Mundial. Como que lo pesqué de ahí, lo empecé a leer y dije ya, como que fui aprendiendo cosas, enterándome de cosas que, bueno, al final se me olvidaron a la media hora, pero siempre me quedé con esta sensación de estar leyendo como una novela, ¿cachai? Como mm, un, un, no sé, como que trascendía de solamente el hecho de ir nombrando, que eso también es muy bacán en la pluma, por decirlo de alguna forma, de Benjamín Labatut, porque es como caballito de batalla, va narrando, 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 anclando hecho, también hay mucha lectura de biografía. Eso, o sea, de hecho creo que en la parte de atrás salen los textos que se ocuparon para este libro y hay mucha biografía, no así mm. como tanto texto como técnico científico. Y de hecho es como mucho, hay una parte de un científico que narra cómo el weón estaba tan obsesionado por intentar sacar una fórmula
que se enfermó y se quedó en su pieza y creo que, si mal no recuerdo, como que algo le hizo clic, empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a formular, 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 que se hacía caca, así como se hacía caca en la misma pieza, no salía, no comía, estaba hediondo a mierda, más encima vivía en una pensión, le empezaron a reclamar por los olores y todas las weas, y ahí tú pensáis, más allá de lo grotesca de la imagen, es como qué tan enfocado, qué tanta neura tenéis que tener con respecto a un tema que todo lo demás no importa, ni siquiera como la higiene en este caso. Eh, pero de nuevo, como para ir cerrando e ir a la pausa, encuentro que ahí está como un poco la gracia de un verdor terrible, que incluso, o sea, pasando por la pluma, pasando por la historia y pasando también por esta forma de ir anclando descubrimiento tan descubrimiento, eh, este ímpetu, en este caso por conocimiento o desarrollo de conocimiento, pero este ímpetu que sobrepasa como tal vez lo cotidiano o tal vez no sé qué quiera traspasar también, pero que quiera llegar a un nivel como ulterior, como que quiera, no sé, pues tal vez de alguna forma a la misma manera que Edgar Lee Master con antología de Spoon Reader, como, como lo único que va a quedar después de mí tal vez no va a ser el relato, sino que lo que he podido descubrir o lo que he podido llegar a, ¿cachai? Listo, Eso. Mix. Oh, no sé, yo la pasé muy brígido leyendo un verdor terrible, de verdad lo recomiendo mucho, de nuevo, por las mismas causas, como una novela muy imparable. De nuevo, no sé, o sea, si te interesa saber de ciencia o lo que sea, ahí se nos cayó la pata de nuevo, como tú bien decís, con no incluir a científicas. También es un relato muy interesante sobre descubrimientos, pero de nuevo, yo creo que lo que prima en este caso es como lo que tú decís, este mismo como rumor, o sea, no rumor, sino que este mismo como ruido que hay detrás de toda la acción que ocurre, como, no sé, como una weá que es muy difícil de poner en palabras, porque de nuevo, como tú decías, es de un sentir, corresponde a un ánimo, a a una emoción, a un ímpetu. Aviso de utilidad lectora. El aviso de utilidad lectora de esta semana traemos a Lecturas Nacionales, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2021. Lectura Nacionales lo que hace, en primera instancia, es crear distintos clubes de lectura donde se trabajen libros escritos por escritoras chilenas. Y como segunda instancia también, distintos conversatorios que van a tener las creadoras de este proyecto con las distintas escritoras que han escogido. Así que atentos al Instagram de Lecturas Nacionales, ya sea para nuevos cupos o también para los distintos anuncios que van a hacer con respecto a estos conversatorios. El aviso de utilidad lectora esta semana, Lecturas Nacionales en Instagram. ¿Con qué libro seguimos a Mix? ¿Con qué cerramos? ¿Con qué coronamos? Ay, vamos a cerrar con yo creo que con uno, bueno, es que iba a decir como la fecha, pero en esta cosa de pandémica siento que ya no hay fecha, el tiempo se borró filo, pero lo leí hace un par de meses y fue, yo creo que mi libro favorito de ese mes y de los que siguieron. Ya, por distintos motivos. Por lo genial de la idea, por lo hermoso de su ejecución y ya como para un momento final, lo expansivo que puede llegar que es este título, no que puede llegar a ser, sino que lo que es ya este título. Para cerrar esta idea del eco inmortal, de esta idea de libros que hablan un poco, ya sea en sus mismos textos o de forma implícita, esta idea de trascendencia o de querer llegar más allá de la literatura, más allá de la historia, más allá de la humanidad, es Alfabetos Desesperados de Catalina Porcio, editado por eh, Libros de Laurel o Ediciones Laurel. Lo terminé ayer y te escribí, como siempre lo hago después de terminar un libro,
y solo te dije, la hueona seca. Como su inteligencia para hacer este libro, no sé, no hemos contado de qué se trata, pero es como cómo los seres humanos a lo largo de la historia se la han ingeniado para comunicarse y, Ujú. y trae como de comunicación en personas privadas de libertad, cómo se transmitían mensajes, en los colegios cuando uno inventaba como lenguajes propios con las amigas, eh, bueno, un sinfín de cosas, pero esto está compuesto por puras citas de otros autores de libros. Y yo creo que la genialidad está ahí en cómo los ordenó, o sea, como se leen de corrido, siendo que son párrafos de distintas épocas, distinta gente, Distintos tipos y de texto también. no sé cómo lo hizo, no sé, de verdad, como que sí o sí un día hay que invitarla al podcast. Otra de nuestra lista de gente que queremos invitar y que no hemos invitado, pero que vamos a Ya invitar, porque me tenemos da a mí por que... lo menos como saber si ella como que llevaba años juntando esto y después dijo como esto era un tema de su interés y dijo, hoy voy a hacer un libro de esto, o se le ocurrió hacer la idea del libro y se puso a investigar, pero es que no sé, de verdad que encuentran una variedad de textos acá y es como, no sé, por lo menos a mí me pasó cuando un texto me gustaba mucho, iba ¿Mm? al final del libro y está atrás como el índice y ya tenía un Claro. libro nuevo que quería leer. Y a partir de un párrafo que ella eligió de un libro, no sé, de 100 páginas, 500 páginas, eligió un párrafo de 5 líneas y ya yo entregada a leerme ese libro completo. Como bien dice la Vicky, al final o sea, es un conjunto de citas que apelan como a esta... o sea, incluso más allá, tal vez de definir las citas, yo creo que solamente se relacionan por esta idea de alfabeto o de Mm. lenguaje, como como tú decías, de estas formas de comunicarse que tienen los distintos narradores, personajes, escritores a través del libro. Y está Es que como ordenado. ella la ordenó, eso. Es Justo que iba a hablar de eso. eso es lo otro. Sí, amiga, es que A mi estamos ahí amiga conectadísimos. seca. Eh, seca amica. El libro está ordenado por conceptos que están a su vez ordenados alfabéticamente. Entonces parte con alfabetos, después sigue con balbuceos, claves, complicidad, deseo, desvíos, disimulo, euforia, fuga, grito, huellas, etc. Entonces, por cada uno de estos conceptos o ideas, va aunando distintas citas que hablan directa o indirectamente de este concepto. Ponte, bueno, ahora que había mencionado a Gamben hace con el primero o segundo libro, Agamben aparece en el inciso Ritos. La cita que destaqué en Ritos es esta. Toda cosa toda cosa, todo ser tiene de hecho, más allá de su nombre manifiesto, un nombre escondido, al cual no puede dejar de responder. Ser mago significa conocer y evocar este archinombre. De ahí las interminables listas de nombres diabólicos o angélicos con los que cual el nigromante se asegura el dominio sobre las potencias espirituales. El nombre secreto es para él el símbolo de su poder de vida y de muerte sobre la criatura que lo lleva. Pero hay otra tradición, más luminosa, según la cual el nombre secreto no es tanto la cifra de la servidumbre de la cosa la que la palabra del mago como, sobre todo, el monograma que sanciona su liberación del lenguaje. El nombre secreto era el nombre con el cual la criatura era llamada en el Edén y pronunciándolo los nombres manifiestos, toda la Babel, de los nombres, cae hecha pedazos. Por eso, según la doctrina, la magia llama a la felicidad. El nombre secreto es, en realidad, el gesto con el cual la criatura es restituida a lo inexpresado. En última instancia, la magia no es conocimiento de los nombres, sino gesto, trastorno y desencantamiento del nombre. Por eso el niño nunca está tan contento como cuando inventan una lengua secreta. Por eso su tristeza no proviene tanto de la ignorancia de los nombres mágicos como de su dificultad para deshacerse del nombre que le ha sido impuesto. No bien logra, no bien inventa un nuevo nombre, tiene en sus manos el salvoconducto que lo lleva a la felicidad. Tener un nombre es la culpa. La justicia es sin nombre como la magia,
privada de hombre, beata la criatura llama a la puerta del país de los magos que hablan solo con gestos. O sea que después de todo este texto medio intrincado, como siempre es Agamben, habla que al final esta cosa de nombrar o hablar igual tiene su patita en el rito, en este caso. Mm. No sé qué otro texto, yo veo tu libro con hartas banderitas, no sé qué otro texto habrás como destacado tú Me que nos preparé, los quieras... traje listos, destacados. Nómbranos también a qué, insisto, corresponden. Mira, me voy a pasar del tuyo que era de rito, me voy a pasar a grito. Ay, sincronizadísima. Ya, voy. Más tarde medité largamente en si debía uno aullar cuando le pegan y patean. ¿Vale más refugiarse en un satánico orgullo y responder a los verdugos con un despectivo silencio? Y decidí que se debía aullar. En ese lastimero aullido que penetra de vez en cuando y que se ignora de dónde proviene, en los sordos calabozos, casi impenetrables para el sonido, están concentrados los últimos restos de la dignidad humana y de fe en la vida. En ese aullido el hombre deja su huella en la tierra y comunica a los demás cómo ha vivido y muerto. Con su aullido defiende su derecho a vivir, envía un mensaje a los que están afuera, exige defensa y ayuda. Si no queda ningún otro recurso, hay que aullar. El silencio es un verdadero crimen contra el género humano. Nadezhda Mandelstam 2020. Ay, Ya, yo me pongo muy brígida, parece. nada, amigas, está bien. Si nos podemos como permitir este tipo de cosas. Mira, Oye, es ponte... que ¿Mm? hay muchos textos sobre la prisión. Hay uno muy bonito donde inventan como un lenguaje con, no sé si te acordáis, como con el bastón, donde un golpe Ay, del sí, bastón significaba A, dos golpes B, y como que le explica todas las horas que estuvo intentando explicarle al preso de la celda al lado cómo funcionaba el lenguaje, y después ya toda la cárcel se comunicaba así. sí, o sea, y claro, cuando inventan como una forma para hablar entre ellos, ya que no pueden como verse. ¿Vale? Es brigio eso lo que tú decías porque, claro, como piensa que al final eh, eso tiene mucho que ver con esta cosa como con la desesperación, o sea, de nuevo, como haciéndole varios wink wink al título, como de crear alfabeto Mm. dentro de un contexto donde no, o crear lenguaje dentro de un contexto donde no están como los medios para que ocurran, o los medios idóneos para que ocurran. Y de Entonces, claro, escribir pues, también, o sea, habla como no solo del sonido y verbalizar, sino que de escritura también, porque da ejemplos de muchas otras prisiones donde inventaban como papeles para escribir, o donde decía que siempre iban a preferir los libros espaciados con letra pequeña y espaciados porque podían escribir como entre reglones, o cómo inventaban papel para poder escribir cosas. Bueno, hay harto de la dictadura chilena también, del claro. tema de las imprentas, de la censura. Ay, cuando, sí, hoy cuando ocultan, eh, hoy de nuevo se nos están olvidando las cosas, pero cuando ocultan este como folletín propagandístico dentro de como de un lugar justo cuando habían ido como los milicos a Ay, sí, saquearlo y habían se puesto salvaron arriba de como, última. es que el weón como que era un seco de la imprenta era del Partido Comunista parece, y como que Sí. puso 1000 papeles de hípica encima. Y como que los milicos entraron y revisaron las primeras hojas y vieron que era de hípica y fue como, ya, Ah, chao. ya sabes, es claro. Y milico. Y más abajo está todo ahí, po. Es bacán porque precisamente si ustedes van leyendo y les gusta una cita mucho, les llamó mucho la atención, atrás encontráis de qué libro es o si es de un artículo. Y es como estos libros que hablamos la otra vez, en donde leí algo y salís con ganas de leer mil otros libros más que están atrás, como, no sé si ella no los pone como sugeridos, sino que es como bibliografía, Claro. pero claro, te van gustando cosas, y además que hay, nombra escritoras muy bacanes también, pues, o sea, hay Era- era- harta María Moreno, la Siri Husbeth, Yasmina Barrera. Era lo que habíamos dicho, que este libro también tiene esta cosa como expansiva, pues no se Mm. queda solamente
a mí me pasó lo mismo, o sea, obvio que todavía no me he puesto como la tarea de intentar como recolectar todos los libros que me llamaron la atención, porque eso ya sería como mi perdición monetaria, No, pero probablemente, yo tampoco, los tengo nomás, claro, pero por no lo he mientras los comprado. tengo ahí, voy a empezar como tal vez a comprar de a Voy a revisar poco. tu perroteca primero, si es que están ahí. Pero es genial también cuando un libro es expansivo de una forma como tan, tan, tan como efectiva. Mm. Porque claro, cuando uno no se... hablamos de no leer de Zambra, ¿cierto? Sí, hablamos de no leer de Zambra. Claro, eso Lejano. como... del Jano, de cuando hablaba de autores, de libros que le gustaban, y uno decía como, sí, ya, eso tal vez una forma más, como más directa, pero acá también tenía el trozo del texto del cual, La pluma al final del escritor. claro, aquí había encontrado otro tema bajo una característica que había ahí nombrado, que era la como complicidad. Mm. Y hay un texto de Verónica Gerber que dice, como un hermano, un amigo no es quien está viviendo siempre exactamente lo mismo que nosotros en el mismo instante, sino que más allá de coincidir, está calificado para descifrar en nuestro ineficaz vocabulario, en nuestros zumbidos, lamentos y tartamudeos lo que queremos decir. Es con quien inventamos el silabario de nuestra personalidad. Ay, igual había marcado ese mix. Amiga Match, Ay, Match que lector, y bueno, es muy ya, lindo. Y tengo otro marcado de la María Moreno. ¿cuál? En el de. ¿Cómo dije? En el inciso. Mírale. En el inciso Ni siquiera sé si estamos usando la palabra bien. Pero de deseo. ay, obvio que María Ay, Moreno iba a estar ahí. ya quejándote. Ay, No, no. no, obvio que María Moreno iba a estar ahí, obvio. Mira, lo voy a leer. Se los voy a compartir para que se motiven a leer este libro. La sensatez dicta. Una enamorada sufre antes porque se le impide conocer al amado, cuya aparición sin embargo intuye. Durante porque hay dentro de su cuerpo una voz que maldice, loa, reprocha o simplemente describe sin tregua al amado. Y después, porque perdido el amado, la voz continúa su martirio locuaz, sin que nada pueda hacerse para adecuar su aparición a la del objeto con el cual se medía. Entonces, no son las cuatro paredes del convento, esclusa o prisión, las que hacen sufrir a la enamorada, sino la enamorada parlante que ella lleva dentro. La enamorada escribe debajo de su piel un texto que no cesa ni con el sueño. No hay punto final en las interrogantes, las frases celosas, los latiguillos poéticos y asesinos de la espera, los gimoteos vocalizados. Uno estaría a punto de creer que la enamorada sufre por las cuatro paredes que la separan del amado, pero no, sufre porque no la separan del todo. María Moreno, Ay, 2011. ese texto estoy seguro que es de Teoría de la Noche. Estoy seguro que ese texto es de Teoría de la Noche, porque me acuerdo que lo leí y quedé... Ahí Sí. quedaste. Estoy Teoría de buscando la yo Noche. también de dónde es. Sí, Teoría de la Noche, edición Era de Teoría de la UDP. Noche. Que por favor lean ese libro también, Ah, espero que algún día vamos a hablar de ese libro. Pero ya como para ir cerrando también no, no, yo creo que nunca nos vamos a cansar de elogiar los libros que nos gustan, pero sí como para no seguir extendiéndonos, eh, quería hablar de nuevo como para darle fuerza a la idea, de que no sé si te pasó con este libro también, Vicky, que como independiente de la genialidad de armar un texto que según entendí es como muy benjaminiano, como de armar algo a mm, partir de fragmentos, más allá de esta idea como muy loca de armar un libro con citas y con un concepto tan lindo que al final, más allá del alfabeto y del texto tiene que ver como con estas ganas de querer expresar, y por eso tal vez ahí apuntado a lo desesperado. No sé si te pasó como esa cosa como tierna, como muy... A mí me pasó que cuando terminé el libro quedé como con una especie como de fe en la humanidad, así como muy... sí. de que siempre cuando tengamos estas ganas de querer comunicarnos, y no solamente ganas, sino que llegar a intentar producir algún mecanismo, en este caso el lenguaje, alguna forma de mecanismo que nos permita como comunicarnos entre nosotros, lo encontré como muy lindo de destacar y de poner en libro. No sé si te pasó lo mismo.
Sí, me pasó lo mismo y además de que hace este rescate también de los lenguajes que uno inventa, como en tus relaciones más cercanas, como de cuando eres niño y estas cosas que uno inventa para que tus papás no te descubran lo que estás hablando con tu amigo, para que el profe no cache lo que estáis diciendo. ¿Estás hablando del No sé, jerigonza, amiga? sí. No, de esto, no sé, a mí por lo menos me pasaba harto con mis amigas, como esta cuestión del diario de vida y toda la cuestión que uno inventaba al final, unas cuestiones muy descifrables, que uno pensaba que, nunca nadie podía leer mi diario, y sí se podía, pero como que siento que la disposición o como ella los ordena, no sé, ahí está toda el talento, yo creo que de Catalina, porque yo había leído otros libros antes como de citas y que claro, eran como citas bacanes, pero que solo estaban puestas, ¿cachai? Y este Claro. como que sigue un orden muy cuidado de cosas más allá del inciso, más allá del inciso. Hay un trabajo enorme ahí en darle no sé si una temporalidad, pero darle una línea para que uno lo lea así de corrido y que sea como que vaya entendiendo una historia al final. Que sí, qué bacán que hiciste ese contraste como con la cita, como como con un sentimiento, como o sea, como ese libro que reúne citas que da una sensación como medio como del azar, o tal Mm, vez como de un sentimiento muy particular, es como, no sé, como pienso yo que tal vez podría ser un libro que yo arme de mis citas favoritas, ¿cachai? Como que va a apelar a weas muy, eh, tal claro, como que son vez, citas bonitas, pero no te están claro, po. contando. O van a apelar como a distintos sentimientos y emocionalidades o Mm, momentos míos, pero que no van a decir Gerardo, sino que claro, va a ser como una majamama, pero como tú decís, de apelar a esta cosa como de darle un orden y que más allá de la cita, la importancia sea ese orden o ese sentimiento, yo encuentro que es lo que hace como precioso el libro en este caso. Y también para empezar a unarlo ya con los otros dos libros también, encuentro que esa gracia, que lindo, o sea, el lindo ese gesto, como volviendo a lo que decía a Agamben, más allá del lenguaje o más allá de la historia en sí que se quiere narrar, el lindo ese gesto que al parecer no se puede comunicar solo con la literatura, sino que tiene que venir como con esta performance, ¿cachai? Como esta performance de juntar cita con Catalina, de esta performance de la Batut que hace al juntar esta como ambición de estos científicos que tratan de encontrar a toda costa como aquello que al parecer la naturaleza nos está ocultando, y de una forma muy caótica también, que lo encuentro que es lo cuático de un verdor terrible, o también con Edgar Lee Master con Spoon River, que más allá de saber entre comillas, de nuevo, porque es mucho más allá de cagüines, de que quién se metió con quién, sino que con esta cosa de Edgar Lee Master, de casi como, a mí me pasó que cuando lo leía, como casi como que estuviese cementerio, o sea, que estuviese en el cementerio, yendo tumba por tumba, como poniendo la cabeza, la oreja en la tierra y empezar a escuchar como ese ruido, ese zumbido, ese relato que todavía no lograba como no tenía una oreja donde terminar de caer. Entonces, de nuevo, como este gesto de Catalina, como casi me la imaginaba yo como juntando papelito por papelito, o sí, o de la mateísima. Mateísima, o de la Batut, y me la imaginaba como en el escritorio, lo encontraba precioso, ir como poniendo una cosa tras otra, o de la Batut tratando de como de unir cabo tras cabo, o de tratar de darle como un hilo a esta desesperación, a esta cosa terrible que hay detrás o como de querer abarcar conocimiento en la Batut, o de nuevo este gesto de ir como poniendo la cabeza en el cementerio, yo encuentro que eso es como lo bello y lo que queríamos rescatar como con este hilo conductor en este capítulo, que al final como que la literatura no son tampoco solamente letras, sino que son también Mm. gestos, son performance, son intenciones, son sensaciones, de nuevo, son como ruidos, murmullos, no sé.
son precisamente libros que yo creo que no podí catalogar como en algo y traes este libro que es como de una época totalmente distinta a los últimos dos que nombraste y que van apostando también por hacer esta mezcla. A mí, por ejemplo, con Alfabetos Desesperados me parece como una apuesta, ¿cachai? Muy novedosa y en verdad los tres, como arriesgarse a algo que tú tienes como una inquietud y plasmarlo en un libro que en realidad no sé si está ahí muy claro si va a resultar o no, ¿cachai? Como algo que mezcla también tu sentimentalidad y esta cuestión de estar ahí como lo que tú decías, de estar juntando papelito por papelito, de hacer este ejercicio, de estar poniéndole la oreja a las tumbas, como todo es como un poco de ritual también ahí, Claro. como de cariño, no sé. Ay, Ay, quedé amoroso con este capítulo. sí, estuvimos esperanzadores en este capítulo. Sí, después de tanta cosa terrible, acérquense a estos tres libros que por lo menos apelan a una cosa muy, muy, muy linda que tal vez sin querer jugar como a matar dioses tiene que ver como con esta cosa de perdurar a través de la historia. Amix, nos vemos la próxima semana con otros libritos. Otros libritos, así que buenas noches a todos. Espero les haya gustado este capítulo. Y nada, compártanos siempre en redes sociales para llegar a más amigos. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, que duerman bien. Duerme bien, amiga. Descansa el lunes. No puedo creerlo. Gracias. Hola, soy Jaime Álvarez y estoy leyendo La muerte viene estilando de Andrés Montero, editado por La Pollera. Pero a mí eso no me preocupa. No me preocupa que cuando yo muera a usted mismo le cueste recordar mi cara y mi voz. ¿Sabe por qué? Porque lo tuve usted en mis brazos y porque aprendí a tejer con mi madre y porque me he tomado miles de agüitas mirando el mar. Eso nadie lo sabe y a nadie le importa y por lo mismo está claro que nadie lo va a recordar. Pero yo lo tengo acá adentro y cuando venga la muerte la podré mirar y preguntarle cuántos hijos tuvo ella, cuántas cucharadas de azúcar le puso sus tecitos, cuántas veces vio una gaviota lanzarse en picada al mar y salir de vuelta hacia el cielo con un pescado. Y la muerte no va a poder decir nada, porque la muerte es eso, la muerte. La muerte es la envidiosa de los que tuvimos una vida, y no sabe la envidia que le da cuando ve que otra gente va a despedirse del que se está llevando, cuando escucha a esa gente hablar y decir cosas bonitas del muerto. No sabe usted, Martín, toda la rabia que siente la muerte por cada lágrima que se derrama por un finado, porque nunca nadie va a derramar una lágrima por ella. Esto fue una lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación.